Muy bien, gloria a Dios. Estamos iniciando nuevamente. Mandamos un saludo a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de este audio. Mi nombre es Pastor Jesús R. Así me encuentran en YouTube y en las redes sociales. También tenemos una página en Facebook. Se llama Predicaciones y Enseñanzas, con un contexto teológico. Así que les invito por favor a que me sigan en las redes sociales, búsquenme, denle seguir ahí en Facebook y en YouTube pueden suscribirse me encuentran como Pastor Jesús. Y estamos nuevamente haciendo este trabajo de predicar la palabra, pero más que trabajo es una bendición poder compartir con ustedes lo que encontramos en la Escritura. Yo te voy a decir algo que Dios me dijo, pero me lo dijo en la Escritura. Así es que la palabra profética más segura es la Escritura. Entonces te invito a que me acompañes a leer el libro de los Hechos en su capítulo 3, verso 1. Solo vamos a leer el verso 1. Es un verso corto, con un mensaje corto, pero con profunda trascendencia social, espiritual y económica. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Escritura así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Primer punto que quiero compartir contigo es esta: que había una hora estipulada para la oración. Quiere decir que la oración era considerada importante. Tan importante que esta vez no era la primera vez que Pedro y Juan oraban. De hecho, esta es una reunión de oración colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque había más de 2, 3, 4, 10, 20 miles de personas que iban al templo a orar. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo nos deja el registro a través del médico Lucas en el libro de los Hechos, porque fue Lucas quien escribió el libro de los Hechos. Nos deja el registro de dos nombres, que eran Pedro y Juan. Ellos dos estaban subiendo a orar, y esa es la primera cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Como todo cristiano sabe, Dios desea, Dios pide, Dios quiere que estemos en comunión con Él a través de su Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo en la oración. Mateo capítulo 6, verso 6, habla de entrar a nuestro aposento y cerrar la puerta. Esto es oración. Así es que yo, antes de continuar, yo quiero pedirte que si tú has dejado la oración, hoy es el tiempo en que te regreses a la oración. Hoy es el tiempo en que puedes tener momentos con Dios en oración. Una vida sin oración es una vida sin devoción y es una vida alejada de Cristo. Hay hermanos en las iglesias que dicen: Pastor, yo leo mucho la Escritura, escucho muchas prédicas en Facebook, en YouTube, pero eso no es lo que la Biblia te pide. La Biblia lo que te pide es que complementes, que tengas lectura, que tengas oración y también el ayuno. Entonces, no es nada más escuchar predicaciones o ver videos en YouTube o solamente leer la palabra. Aquí ellos iban a la hora novena, la de la oración. Se cree que la hora novena venía haciendo eso como de las 3 de la tarde. Entonces, ellos ya estaban en ese momento con el sol del día, con el calor, porque las temperaturas en Jerusalén son altas, un calorón que hace parecido al que hace en Mexicali, parecido al que hace aquí en la comarca lagunera, y pues no olvidemos Sonora. Entonces, ellos estaban mentalizados, ellos estaban acostumbrados a estar cerca de Dios, y ellos vivían lo que predicaban en la oración. Gloria al nombre de Jesús. Mire todo lo que encierra un texto tan cortito y una frase tan pequeña de
una oración. Yo quiero pensar que todos nosotros oramos cuando nos levantamos, oramos cuando nos acostamos, solos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde estemos. Oramos cuando vamos a salir. Pero esas son oraciones diferentes a la oración que está aquí en este libro de los Hechos. Esta oración es una oración ya previamente organizada y estipulada. Es como cuando en la iglesia se dan anuncios: hermanos, los esperamos en las reuniones de oración los miércoles a las 5 de la tarde. Ok, amén, gloria a Dios, amén, ahí vamos. Entonces, esta oración de la 9ª hora, que es las 3 de la tarde o 3:15 de la tarde, ya estaba estipulada. Ya dependía de las personas asistir o a quedarse en casa. Hoy en día, la mayoría de los cristianos no gusta de la oración, no gusta de los cultos de oración o de las vigilias de oración o de los momentos en las iglesias de oración. Ellos prefieren ir a un culto o una campaña, o un culto evangelístico, porque pues, la emoción está a flor de piel, pero no demuestra madurez al abandonar la invitación en grupo a la oración. Y no digamos ya si la oración de por sí casi no va gente. Imagínese ahora que vaya usted y el pastor nada más, usted se desanima, usted se desalienta, usted no quiere ir más. Sin embargo, en la Biblia habla de que aquí Pedro y Juan eran un equipo, eran un grupo pequeño que estaban subiendo juntos a la oración. Entonces, hermano, no se desanime si su pastor va a la oración y usted, hagan un equipo, formen una oración, oren los unos por los otros, dice la Escritura, y Dios los va a bendecir. Sin embargo, lo que yo quiero hablar es el tema de la oración. ¿Tienes horarios estipulados tú para tu vida diaria en la oración? ¿Asistes a tus congregaciones cuando hay oración? Y eso es algo importante que encontramos en el libro de los Hechos, a la hora 9. En las congregaciones hay diferentes horarios y diferentes días. Hay congregaciones en donde oran todos los días por las mañanas o todos los días por las tardes. Y esa oración no es el alimento que el Padre tiene para ti en lo personal. Es un alimento que tiene para ti y para otro grupo de hermanos que se reúnen. ¿Qué quiero decir con esto? Ya tú tuviste que haber ido a la oración de grupo con una oración ya personal en tu casa. En otras palabras, antes de ir a una reunión donde se va a orar y todos vamos a orar, ya se tuvo que haber orado en casa como una oración que se practica a solas, en persona. Porque la oración es un estilo de vida y no es nada más algo que se pide que se haga. Entonces, a mí eso me llama la atención de este verso, que se tenían estipulados horarios, que se tenían acuerdos y que se llevaban a cabo. Yo quiero preguntarle a los que están escuchando esta enseñanza, esta predicación, si usted tiene en su casa horarios para orar con su esposa, horarios para orar con sus hijos, si hay un momento en su hogar en que paran un momento las actividades o lo que están haciendo para ponerse de acuerdo y orar. Si es así, gloria al nombre de Jesús. Y eso que nosotros hagamos en la casa para crear hábitos estipulando horarios será de bendición en corta instancia y a larga instancia. Entonces, este verso nos habla de un principio que es la oración. Ese principio que viene siendo el patito feo de la iglesia, porque cuando llega un predicador y dice, cuando llega un predicador y dice, voy a predicar de la oración, los hermanos dicen, ya sé, la oración. Y todo el mundo se sabe los textos que se usan para predicar, para enseñar, para dar conferencias de la oración, pero yo no sé cuántos de todo ese mundo en verdad estén viviendo la oración en sus casas. Porque por ahí dijo un pastor que un cristiano sin oración deja de ser cristiano, porque lo que lo hace cristiano es la oración. Y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, porque la única manera de estar cerca del Señor es con oración. Entonces, Pedro y Juan tenían esta particularidad y estaban ahí. Entonces, les invito para que nosotros también participemos de esta actividad, este devocional,
de una manera muy personal y también en grupo, como se dice que se estaba reuniendo en este lugar. Gloria a Jesús. El segundo punto que yo quiero tratar en este momento es el nombre de Pedro y de Juan. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo en su singularidad plasma los nombres en las Escrituras para dejarnos un mensaje implícito. No es nada más que Él esté distinguiendo el apostolado de estos dos grandes siervos de Dios, sino que Él está también hablándonos de una amistad profunda que había entre ellos. De hecho, Pedro y Juan se conocían desde antes de Cristo, tenían amistades. ¿Y cuántos de nosotros, ahora que estamos en Cristo, dejamos las amistades allá en el mundo y están todavía sin Cristo? ¿Por qué no nos ponemos un momento a orar o a reflexionar en qué posibilidades hay en que yo vaya con mis antiguas amistades a llevarles un tratado, a llevarles, no sé, una palabra, a hacerles una oración o a visitarles y a compartir con ellos lo que Dios ha hecho con nosotros? Al fin y al cabo son nuestros amigos. Entonces, ese es el segundo punto. No perdamos las oportunidades de ganar almas para Cristo. No perdamos nuestras viejas amistades. Cierto es que en ocasiones las enseñanzas que nos dan es que el mundo es el mundo y yo estoy en Cristo y que no debo de mezclarme, pero vivimos en el mundo y no podremos evitar el contacto. Además, cuando nos convertimos al Señor, el Señor no nos prohíbe hablarles a nuestros amigos que tuvimos desde tiempo atrás. Al contrario, nos invita a compartir con ellos el Evangelio. Así es que si tú has dejado amigos y has abandonado amigas, compañeros de trabajo, de escuela o de colonia, entonces necesitas entender que el libro de los Hechos, Pedro y Juan te están haciendo un recordatorio a que hay lugar en el reino de los cielos. Ve por tus amigos, ve por tus amigas, ve por ese compañero de escuela, ve por esa compañera de trabajo. Gloria al nombre de Jesús. Y ese es el segundo punto. Tienes que entrar, pero tienes que traer a alguien contigo para entrar. De hecho, es una frase que comúnmente se mencionan en las iglesias cuando hay un evento evangelístico o en los cultos de entre semana. El pastor dice, traigan un invitado el domingo. Y cuando hay campaña dice, traigan a los enfermos. Pero nosotros día con día estamos en campaña. Día con día no tenemos quizá tarimas, reflectores, equipo de sonido, grandes evangelistas, pero yo día con día estoy en campaña. Estoy tratando de llevar el mensaje al quien sea, a quien vea, a quien encuentre, al pobre, al rico, al necesitado, al que piensa que no lo necesita, al que tiene mucho y al que tiene poco. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, quiero que la Escritura nos enseñe por sí misma la unidad que hay Pedro y Juan. Y es una conjunción de unidad. Une a Pedro y Juan. Quiero que busques un amigo en la congregación donde tú estás. Quiero que busques a una persona con la cual tú pases momentos platicando de las cosas de Dios, platicando también acerca de tu vida espiritual y que entre ustedes nazca una amistad sincera, una amistad fuerte, que sea un apoyo el uno para el otro y que realicen lo mismo que Pedro y que Juan, que sean un equipo, aunque sea menor, un equipo de dos, no significa que sea un equipo débil. De hecho, hay una frase que me viene a mi mente, que por ahí he visto en las redes sociales. Ponen una foto de una iglesia grandísima y dicen, el diablo no le tiene miedo a las iglesias grandes. Y luego una imagen de una iglesia pequeña pero orando. Y la iglesia grande no está orando. Dice, el diablo le tiene miedo a los pequeños grupos de las iglesias que están orando. Así es que aquí vemos un pequeño grupo, Pedro y Juan, que están en oración, están en unidad, están asistiendo a algo que ya estaba estipulado a la hora novena de la oración. Y yo quiero que tú también apliques a tu vida esta parte de la Escritura y que sea de bendición para ti la unidad con alguna persona que también tiene el mismo sentir, el mismo pensar que tú. Quizá vas a decir, es que no lo encuentro. Yo sé que por ahí debe estar. En ocasiones no tenemos las mismas cosas o los mismos gustos a hacer, porque unos quieren predicar, otros quieren cantarle a Dios, otros quieren hacer alguna actividad X. Pero yo creo que aquí encontramos que Dios bendice la unidad. Y el tercer y último punto que quiero compartir contigo es la palabra
templo. Es importante entender que los judíos tenían un templo para todo el país y que había diferentes lugares en las provincias donde se reunían en diferentes sinagogas o incluso en casas. Y hay algo que quiero dejar bien claro. La escritura dice que Dios enviará bendición y vida eterna a su casa, a su templo, a sus iglesias, a donde nos congregamos. Y ese es el primer lugar, lo que nosotros debemos de hacer. Porque hay gente que ora en sus casas, pero no ora en las iglesias. O lee la Biblia en sus casas, pero ya no se congrega, no quieren ir a las iglesias. Y la escritura dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, usted tiene que buscar la manera de encontrar su iglesia. Yo sé que a veces usted va a una iglesia y quizá no es el lugar correcto y tiene que ir a otro lugar a buscar la identidad que haya espiritualmente, porque hay algunas personas que dicen que si tú te sales de una iglesia y vas a otra, eres una persona que está desorientada, que no sabe lo que está haciendo. Pero yo creo que no es cierto, que no tienen la razón las personas que hablan así, porque yo me puedo mover de iglesia cuando yo quiero y yo me puedo mover a la iglesia que yo quiero. De hecho, la iglesia es mundial, es un movimiento, no es una organización ni ninguna denominación. Respetamos las organizaciones y las denominaciones, pero no nos encajonamos a la idea de que cierto concilio o cierta organización son los únicos que están bien delante de la presencia del Señor. Entonces, si usted está buscando un lugar donde servir a Dios y donde está presente, quizá no le dan la oportunidad, no se siente a gusto, el pastor no tiene su estilo o lo que usted quiere va en contra de lo que ahí se enseña, a usted le gusta la batería y en esa iglesia no tocan la batería, pues bueno, simplemente despídese de gracias, claro, orando a Dios, ¿verdad? Y tome la decisión también, porque hay gente que se la pasa ore y nunca toman decisiones. Hay que orar y hay que actuar también. Oración. Amén. Entonces busque el lugar indicado, porque lamentablemente hay lugares donde se predica la palabra, se alaba a Dios, pero realmente la presencia de Dios no está en esos lugares. Y sin el afán de contagiar su vida, ¿verdad? O darle un mal ejemplo de mi persona al decir esta palabra. No es eso, al contrario, es una realidad que no podemos negar. Sería negligencia espiritual negar que Dios ya no está en algunas congregaciones, porque incluso en el Antiguo Testamento la presencia de Dios abandonaba el templo, abandonaba el arca, abandonaba a unos grupos de personas porque no lo buscaban de corazón. Ahí están los fariseos, están los saduceos. Jesús les decía, este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí. Entonces, esa es una realidad. Dios está en todas partes, está hasta en el mismo infierno, a manera de la ira. Está en todos lados, está en la creación, está en los arbolitos, está en los pajaritos, está en las aves, está en el cielo, está en los mares, está en la vegetación, en la flora, en la fauna, en el intelecto, está en donde quiera se encuentra el Señor. Pero yo hablo del templo, hablo de las iglesias, hablo de la libertad, hablo de sentirse uno realizado, hablo de un lugar donde me permitan a mí desarrollarme como oveja, como con algún ministerio de alabanza, con algún ministerio de servir, con varones, con damas, con niños, dependiendo del talento que usted tenga. Si yo tengo el talento de la predicación evangelística y en el lugar donde yo estoy congregándome no hay movimiento de campañas evangelísticos o eventos, pues yo creo que lo más sano sería hablar con los pastores y despedirnos de una manera correcta, educada y salirnos para otro lugar a buscar donde se practique lo que Dios ya dijo que haría con mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hablar del templo o de una congregación implica una serie de acomodos. Yo voy a buscar un lugar donde yo crea que me ofrece lo que yo estoy buscando, lo que estoy necesitando. He escuchado pastores que dicen, la palabra es la misma, Dios es el mismo, y eso no se discute. Pero lo que tiene cada pastor no es lo mismo. Unos oran, ayunan y están consagrados a Dios, son temerosos del Señor, buscan al Señor y Dios los usa de una manera especial.
Otros oran un poco menos, o mejor dicho, mucho menos que aquellos que acabo de mencionar y desean que Dios les use igual, y no es posible, porque Dios honra a quien le honra. Así es que no todos los pastores tienen el mismo nivel espiritual ni el mismo nivel de oración. No todos los evangelistas tienen lo mismo, y nosotros tenemos que entender de forma madura eso y saber elegir con quién me quiero juntar. No vaya a ser que te corten las alas y no puedas volar. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Entonces, usted vaya al lugar donde se le facilite la oportunidad de servicio. Hay congregaciones donde los pastores y los líderes son muy egoístas, donde ellos no dan lugar a nadie. El pastor se adueña totalmente del púlpito, predica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, les predica a los varones, les predica a las damas, les predica a los niños, les predica a los adolescentes, les predica hasta a los que no vinieron. Entonces ese es un temor, esa es una falta de visión, y yo creo que nadie podrá salir adelante en ese lugar. Entonces es necesario ir a lugares donde estén preparados teológicamente, también intelectualmente, secularmente, para que el campo sea más amplio y tengamos más opciones de servir a Dios y salir adelante en nuestro propio ministerio. Porque déjeme decirle, los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista, no son todos. Está el ministerio de la alabanza, está el ministerio con los niños, está el ministerio con los varones, está el ministerio con las damas, el ministerio de limpieza de la iglesia, el ministerio de las finanzas, el ministerio de las actividades para sacar finanzas para los eventos de la iglesia, está los mismos eventos de la iglesia para organizar campañas, campañas de sanidad y milagros, campañas o conferencias de enseñanzas, bueno, hay muchas formas y áreas en las que yo le puedo servir a Dios. Y necesitamos estar buscando la que a nosotros se nos asemeje más. Tenemos que seleccionar bien dónde, con quién nos vamos a juntar. Déjeme le cuento un dicho que por ahí es muy común. Dice que el que con lobos se junta a aullar se enseña. Y es un dicho que no es bíblico, obvio que no es bíblico, pero no porque no sea bíblico no tiene una enseñanza que nos deja nuestros antepasados. Y es que si usted se junta con alguien que no ora, con alguien que no lee la Biblia, solo bla, 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 y habla, y va y se viste bonito y habla bonito, pues usted se va a aprender a vestir bonito, se va a aprender a hablar bonito, pero nunca va a aprender ni experimentar lo que es la oración y el poder de la oración. Necesita juntarse con los que oran, con los que se consagran, con los que sirven, con aquellos que tienen la presencia de Dios, porque no todos oran, no todos buscan a Dios, no todos tienen la presencia de Dios, de manera que el pasto que nos sirven en las mesas para la oveja ya está seco. Y usted y yo necesitamos beber del agua de la vida fresca que viene de Dios a su siervo y de su sierva a nuestras vidas. Debe tener pastos verdes para que tenga vida y vida en abundancia. No mastique la paja seca. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar terminando de esta manera. No se le vaya a olvidar lo que estábamos hablando. Es el principio de establecer horarios en la oración. Es la unidad y la amistad de Pedro y Juan, y la mía y la de alguien más, para estar en un equipo. Y el tercer y final punto que hablamos es el templo. Estar congregados, pero estar congregados en lugares que seamos tomados en cuenta y que también seamos útiles, y que nosotros tomemos en cuenta al pastorado, a los líderes, a la congregación, para hacerles de bendición. Gloria al nombre de Jesús. Antes de terminar, quiero decirle el contexto de este capítulo 1 hasta el verso número 10, que la escritura siguió hablando, y más adelante había un hombre que estaba lisiado, estaba cojo, paralítico, y pasó por ahí Pedro y Juan. Usted ya sabe la historia. Hicieron la oración. Cuando ellos ven a este hombre, el hombre les pide plata, les pide algo, oro, y le dice Pedro: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Usted conoce el resultado. Dice: de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. El cojo se levantó, y no solamente se levantó, anduvo, o sea, caminó. Y no solamente caminó, sino que se aventó por ahí una danza, 2, 3 brinquitos, 4, unos saltos impresionantes, y entró al templo. No se quedó fuera, no anduvo,
¿Qué quiero decir con todo esto? Yo no me quise enfatizar aquí ni enfocar en el milagro. Yo quise enfocar en lo que precedió al milagro. Los hombres de oración son seguidos por Dios en milagros y señales, pero los hombres que no tenemos oración no somos respaldados por ningún milagro, por ninguna señal. Y yo no estoy promoviendo el ser milagrero, pero hay gente por ahí que está enferma y necesita no una conferencia, no una enseñanza bíblica, no un estudio teológico, necesita el poder de Dios. Y si tú solamente tienes el estudio bíblico, el estudio teológico, el paralítico será paralítico siempre que tú estés enfrente de él. Hasta que llegue un hombre que tenga unción, que tenga respaldo, que tenga poder de Dios, ore por él y diga lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan: no tengo oro, no tengo plata, pero tengo la unción del Espíritu Santo. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y yo no sé qué tenga la iglesia hoy en día. Si tenga mucha plata, si tenga mucho oro, se predica mucho del oro, de la plata, pero no hay mucha unción, no hay mucha oración, no hay mucha consagración, no hay mucha pureza, no hay mucha santidad. Así es que, hermano, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pequeña oración y que Dios te bendiga. Padre, estamos en tus manos y te damos las gracias por la palabra que pusiste en nuestros labios. Llévala a la mente, llévala al corazón de aquellos que nos están escuchando a través de esta transmisión. Y sé tú transformando su mente, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de ver las cosas. Devuélvele la fe genuina, la fe original, la fe que opera en lo milagroso, y glorifícate en sus vidas. Levanta a los paralíticos, pero también levanta a los que estamos caídos espiritualmente. Levanta al que está en pecado y restaura, perdona nuestras iniquidades. Afirma a los débiles, no solamente en sus tobillos, sino los débiles espirituales. Que tu gloria y tu poder se vuelvan a reflejar y que el pueblo que escucha nuestra enseñanza, nuestra predicación, nuestra devoción, sea impresionado, sea impactado, como lo dice el libro de los Hechos. El verso 10 dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gloria al nombre de Jesús. Que en tu vida hoy mismo Dios haga un milagro y que te use también para que lleves la palabra y puedan ocurrir milagros, y la gente que sea favorecida quede con asombro y quede con espanto de lo que es nuestro gran Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Estamos en contacto. Síguenos en YouTube como Pastor Jesús R y en las redes sociales en Facebook, como Prédicas y Enseñanzas. Dios te bendiga. Gloria a Dios.